hermanos. Esto de romanos nos suena, pues, calamares a la romana, pizza romana, pero el libro o la epístola de los romanos, ¿a quién le suena? ¿Le suena a alguien? ¿Cuántos han leído Romanos en su vida? ¿Una vez? ¿5 veces? Ya menos, ¿no? ¿10 veces? Bueno, se considera esta carta como la obra maestra del apóstol Pablo. Es la más larga, la más teológica y la más didáctica. Y se le reconoce como el Evangelio según San Pablo, la carta a los romanos. Vamos a tener una oración para que el Señor nos dirija. Querido Padre, nos sentimos insuficientes para poder hablar de tu palabra, pero te rogamos que por tu Espíritu nos des la capacidad para poder transmitirla y para poder entenderla, Padre. Esperamos en ti, dependemos de ti, Señor. Gracias en tu nombre, Jesús. Amén. Bueno, contiene la más completa exposición de la doctrina de la salvación, la carta a los romanos, que pueda encontrarse en todo el Nuevo Testamento. Hay verdades que están presentadas en forma lógica y están apoyadas y además iluminadas por el Antiguo Testamento. Lutero dijo algo muy curioso respecto a esta carta. Dice, esta carta es la parte principal del Nuevo Testamento y el Evangelio más puro. Merece el honor de que un hombre cristiano no solamente la memorice, palabra tras palabra, sino también que se ocupe de él diariamente, como si fuese el pan cotidiano de su alma, pues Romanos jamás puede ser leído con demasiada frecuencia o demasiado bien. Y mientras más la usamos, más deliciosa se vuelve y más nos gusta esta carta. Cuanto más veces la leemos, más nos gusta. Y dice Lutero que tiene que ser algo que nos ocupemos de ella diariamente. Hay quien lee diariamente el libro de los Proverbios, hay quien lee los Salmos. Y como me decía antes Marina cuando veníamos para acá, el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel que estaba en el desierto, diariamente comían del maná. Y tenían que recogerlo cada día. Y no podían recoger una porción doble, sino cada día la porción que les tocaba. Y tenía que ser pronto, porque cuando salía el sol se estropeaba, se echaba a perder. Eso nos da una enseñanza de que necesitamos la palabra de Dios diariamente, cada día nuestra porción, ¿no? Y concretamente Romanos, vamos a ver lo interesante que se nos presenta. Dice, los entendidos, los eruditos, han disputado sobre esta declaración que hizo Lutero de que Romanos sea la parte principal del Nuevo Testamento. Hay razones para pensar que, dice, bueno, serán los evangelios, ¿no? Porque nos hablan de la vida de Jesucristo, sus milagros, sus enseñanzas, sus sanidades, liberaciones. Pues sí, pero lo que sucede es que el evangelio contiene, lo que pasa es que el evangelio es lo que el contenido de la fe cristiana es lo que uno aprende. Y en la carta de Romanos, como en ningún otro lugar de la Biblia, está todo resumido, la doctrina que Jesús nos enseñó en los 4 evangelios. Es el primer tratado de teología, fijaos, el primer compendio que se agrupó de todas las doctrinas principales, fundamentales de la vida cristiana. A lo largo de la historia, cuando la Iglesia se ha deslizado del evangelio, cosa que ha sucedido muchas veces a través de herejías, un profundo estudio de esta carta a los romanos ha sido vez tras vez la que ha vuelto a encauzar a la Iglesia en los raíles, como si fuera un tren que se ha salido de las vías, volver a encauzar a la Iglesia en la doctrina sana. A lo largo de los siglos, esta carta ha impulsado la renovación espiritual en muchas vidas. Y voy a contaros ahora 3 testimonios de 3 personas muy conocidas en la historia de la vida cristiana, que son Agustín, llamado también como San Agustín, Martín Lutero, promotor de la Reforma, y John Wesley, el fundador de la Iglesia Metodista. Vamos a por San Agustín. En el verano del año 386, él era Agustín, profesor de retórica en Milán, en Italia. Se sentó llorando en el huerto de un amigo suyo, vencido por su incapacidad de vencer el pecado. Él llevaba una vida muy licenciosa, estaba muy metido en el vicio,
Su madre, la famosa Santa Mónica, que le llaman, la veis enfrente de las Torres de Serranos, hay la iglesia de Santa Mónica, ¿no? Dedicada a ella. Bueno, pues ella iba rogando por su hijo para que de alguna forma conociera al Señor y dejara de llevar una vida tan depravada y tan diluida, ¿no? De repente, cuando estaba sentado junto a su amigo, oyó unas voces de unos niños que estaban jugueteando ahí a su alrededor y decían, le pareció escuchar unas palabras como que toma y lee, toma y lee. Y él, mirando, había allí un rollo de la escritura que tenía su amigo, lo tomó y empezó a leer, y allí donde se fijaron sus ojos leyó lo siguiente: no en glotonerías y borracheras, no en lujurias ni en lascivias, no en contiendas ni en envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Esto es Romanos 13, del 13 al 14. Agustín se convirtió al leer esta escritura. Qué curioso, ¿verdad? Quedó completamente transformado por la palabra de Dios. Veamos el caso de Martín Lutero. En el año 1515, este monje agustino, profesor de teología de la Universidad de Wittenberg, preparaba sus conferencias sobre Romanos, esto era en Alemania, y estaba pensando, él mientras preparaba sus conferencias sobre esta carta, pensando en la frase, la justicia de Dios. La justicia de Dios, iba pensando esto, la justicia de Dios. Y por fin se le iluminó la mente, el Señor le iluminó, y llegó a la conclusión de que el justo por la fe vivirá. Y este versículo, que está tomado de Habacuc 2.4, creo que es, y también está en el Nuevo Testamento, ahora lo diré que está por aquí. El justo por la fe vivirá. Él se convirtió leyendo ese versículo. Qué interesante. Y sabemos lo que sucedió. Esa vida convertida fue la que Dios usó para la reforma protestante que transformó toda la sociedad occidental en el siglo XVI. A través de Lutero, la Iglesia recuperó el mensaje de la salvación por medio de la gracia de Dios. Vayamos a por el tercero, Juan Wesley. En 1738, este hombre, fundador de la Iglesia Metodista, estaba escuchando una lectura que tenía que ver con la introducción de Lutero a la carta de los Romanos. Cuando el lector describía el cambio que Dios obraba en el corazón a través de la fe en Cristo, esas palabras penetraron en su mente y en su corazón y experimentó el nuevo nacimiento. Y curiosamente, a partir de esa conversión, nació el famoso avivamiento del siglo XVIII. Él escribió en su diario: sentí que confiaba en Cristo, y solo Cristo para mi salvación. Y me fue dada una seguridad de que Él había removido mis pecados, sí, los míos, y que Él me había salvado de la ley, del pecado y de la muerte. En ese preciso momento había nacido el avivamiento evangélico del siglo XVIII. ¿Cuánta gente ha sido transformada por medio del estudio de Romanos? Si pudiéramos hacer una lista de todos aquellos que han sido convertidos a través de esta carta, sería tremendo. Lo que les pasó a Agustín, a Lutero y a Wesley cambió la civilización occidental. En una escala más pequeña nos puede suceder también a nosotros, si permitimos que las palabras de esta carta cobren vida en nuestra mente y en nuestro corazón por el poder del Espíritu Santo. Vamos a ver ahora algunos detalles de quién escribió, dónde escribió. Vamos a ver algunos aspectos sobre esta carta. ¿Quién la escribió? Bueno, sabemos que fue el apóstol Pablo y de eso no hay ninguna duda en absoluto. ¿Y dónde la escribió? Pues la escribió desde Corinto y fue dictada a un hombre llamado Tercio. Leemos, lo pones por favor en 16:22, dice: yo Tercio, que escribí la carta, os saludo en el Señor. ¿Lo pones? Romanos 16:22. Cuando leemos esto, fijaos que los textos no hay que quitarlos del contexto y hay que aprender a interpretarlos bien. ¿No lo pones? Romanos 16:22. Yo Tercio, que escribí la carta. Acabo de decir que la carta la escribió Pablo, ¿verdad? ¿Lo habéis oído? La carta la escribió Pablo. Lo leo en la traducción lenguaje actual, dice: me llamo Tercio. Y Pablo me dictó esta carta que acabo de escribir. Ahora se entiende mejor, ¿verdad? Él fue el amanuense o el secretario
que tomó nota cuando Pablo le fue dictando esta carta. Tercio es un nombre en latín que significa tercero. Fue un hombre de origen romano, sabemos poco de él, pero Pablo lo empleó para dictar esta carta. Y esto indica que normalmente el apóstol dictaba sus cartas en lugar de escribirlas él mismo. Luego, al final de la carta, él añadía una postdata y firmaba con su nombre. Él escribió también la carta a los Gálatas. Algunos piensan que esta carta de los Gálatas la escribió toda él mismo. Otros dicen que solamente escribió el final. Y dice en Gálatas 6:11 un detalle muy interesante. Dice, mirad con cuán grandes letras, Gálatas 6:11, dice, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Este texto ha sido interpretado comúnmente como que Pablo tenía problemas visuales, que no se veía muy bien. Otros pensaron, de ahí viene que por 3 veces le pidió al Señor que le quitara ese famoso aguijón en la carne. Alguien ha pensado que era un problema pues, de sus ojos, ¿no? Otros han pensado que tenía la mano lesionada y no podía escribir bien, por eso que escribía letras grandes, ¿no? Mi suegra, que tiene problemas visuales, también escribe unas letras muy inmensas, con un rotulador grueso, no escribe con bolígrafo, con rotulador, porque así ella lo puede leer, ¿no? Entonces, cuando hay problemas visuales, puede ser que sea el caso, ¿no? En 2 Corintios 12:9, el Señor le responde a Pablo a esas peticiones de, Señor, sáname de este aguijón, no quítame esta enfermedad. Y el Señor le dice en 2 Corintios 12:9, bástate mi gracia, o sea, te basta, es suficiente mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Todos los creyentes son débiles. Yo me siento muy débil. Y el pastor mismo también muy débil. Ahora mismo está en casa porque está pasando un principio de neumonía. No sé si lo habéis sabido. Estáis orando por él. Tiene un principio de neumonía y está pues curándose en estos días en su casa, ¿no? Con mucha fiebre y tal. Entonces somos seres humanos, somos débiles, pero el Señor tiene la tendencia aún de hacernos más débiles. Dices, bueno, aquí estamos jugando, ¿no? ¿Por qué me haces más débil de lo que soy todavía? Bueno, pues la intención que tiene el Señor es de hacernos depender completamente de Él, porque así podemos obtener de Él su fuerza, y así no vamos con nuestras fuerzas, y así la gloria es de Dios y no del hombre. ¿Entendemos el por qué permite esa debilidad? ¿Cuándo se escribió esta carta? Las fechas sugeridas oscilan entre el año 53 y el 59. Alguien ha dicho, no, fue en el 57. Bueno, eso es muy difícil de especificar porque depende desde qué punto se inicia el ministerio de Pablo y tal. Bueno, hay algunas pequeñas discrepancias, pero fue entre el 53 y el 59 DC, después de Cristo. Es decir, siglo I, hace ahora cerca de 2000 años. ¿Y cuánto ha edificado esta carta a la iglesia cristiana? Y ahora que vamos a estudiarla aquí en vida cristiana, ¿cuánto nos va a edificar también a nosotros, verdad? La iglesia de Dios. ¿Quién transportó esa carta? ¿Quién fue el cartero o la cartera que llevó esa carta desde Corinto hasta Roma? Porque es la carta a los romanos, o sea que iba hacia la iglesia que estaba en Roma. Y como se escribió en Corinto, alguien tuvo que llevarla. Pues fue la diaconisa Febe, que vivía en Cencrea, que estaba al lado mismo de Corinto. Vamos a ver el género literario. ¿De qué tipo está escrito? ¿Es un libro histórico? No. ¿Es un libro poético, como sería el Cantar de los Cantares o los Salmos o Eclesiastés? Pues tampoco. Es del género epistolar, es decir, es una carta. Una epístola es como se llamaba antes a las cartas, ahora se le llama email, correos electrónicos, ¿no? Y es lo mismo. Las cartas bíblicas suelen tener 5 características, que son el encabezamiento, el destinatario o destinatarios, un saludo, los temas a tratar y, para acabar, la conclusión. El encabezamiento lo encontramos en Romanos capítulo 1,
del 1 al 6. Pones y vamos a leerlo. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, o sea, los italianos, los romanos, amados de Dios, llamados a ser de Jesucristo. Esto sería el encabezamiento, ¿de acuerdo? Y fijaos que es interesante que dice, Pablo se describe como el siervo de Jesucristo, en griego el doulos de Jesucristo, siervo. Y ojalá que el Señor pueda decir lo mismo de cada uno de nosotros. Alfredo, siervo de Jesucristo. Cristian, siervo de Jesucristo. Lidia, sierva de Jesucristo. Que el Señor pueda decir de cada uno de nosotros que somos siervos de Él. Es decir, servidores de Él. Cuando decimos que somos ministros, esto suena muy apoteósico, ¿no? Como los ministros del gobierno que van con su cartera y demás, pero queda mejor decir que somos siervos de Jesucristo. Y dice, llamado a ser, en el caso de Pablo, apóstol, que significa enviado. Dios lo envió a las naciones, a los gentiles, ¿no? Y apartados, ¿para qué? Para el Evangelio de Dios. Que Dios pueda decir de cada uno de nosotros que somos siervos de Jesucristo, apartados para el Evangelio de Dios. ¿O acaso no estamos sirviendo al Evangelio de Dios? ¿A quién servimos si no? Bueno, y aquí en este pasaje menciona el Espíritu de Santidad. Aquí vemos la Trinidad entera. Está hablando en el versículo 4 que Jesucristo fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad. Está hablando del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, como su nombre indica, es santo y es el que santifica al creyente. En el versículo 7, al final del versículo dice, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros. ¿De quién? De Dios el Padre. ¿Y de quién más? Y del Señor Jesucristo. Así que vemos que en esta salutación, en este encabezamiento de la carta, encontramos a la Trinidad, al Espíritu de Santidad, a Dios el Padre y al Señor Jesucristo. Qué interesante, ¿no? También encontramos, yo he visto aquí 3 llamados. He mencionado el primero, en el versículo 1 dice, siervo de Jesucristo, Pablo, llamado a ser santo, a ser apóstol, ¿no? Es que para servir al Señor tenemos que ser llamados. ¿Has sentido el llamado de Dios en tu vida? ¿Dios te ha llamado a algo? ¿Lo tienes claro en tu corazón? ¿Que Dios te ha llamado a ser quizás evangelista? ¿Quizás a ser un músico para Él? ¿Quizás a ser un maestro de la palabra? ¿A ser un pastor? ¿A ser un misionero? ¿Sientes un llamado de Dios? Y si no lo sientes, pídeselo. Busca al Señor en oración y dile, Señor, ¿a qué me estás llamando? ¿De acuerdo? Después hay algo a lo cual nos llama a todos. Ahí nos llama a todos a lo mismo. Versículo 6. Entre los cuales, entre estas naciones, estáis también vosotros, a los que se dirige, a los romanos. Y dice, llamados a ser de Jesucristo. Todos nosotros somos llamados a ser de Jesucristo. Y en cualquier momento le hemos respondido. Si alguien todavía no le ha respondido, pues que sepa que Dios le está llamando. Dios te está llamando. Y tienes que responderle. ¿Qué le vas a responder? ¿Vas a ser de Jesucristo o vas a ser de como tú te llames, de ti mismo? Y nos llama a una cosa más. En el versículo 7 dice, llamados a ser santos. Y es que aquellos que son de Jesucristo, que han recibido a Jesús como Señor y Salvador, luego el Señor quiere santificarlos. Por lo tanto, somos llamados a ser santos. Y ahí empieza esa santificación progresiva o gradual. ¿De acuerdo? Seguimos. Hemos visto el encabezamiento. Ahora vamos a ver los destinatarios. En el versículo 7 dice,
a todos los que estáis en Roma. Estos eran los destinatarios de su carta, es decir, la iglesia de Roma, los cristianos romanos. Y estos cristianos romanos algunos de ellos eran judíos creyentes, pero también había gentiles creyentes, o sea, había un mezcladillo ahí entre judíos y gentiles. Mayormente eran gentiles. Ahora veamos el saludo. El saludo lo encontramos en la primera parte del versículo 7. Dice: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Ahora viene el saludo. Dice: gracia y paz a vosotros. Esto es lo que os digo a vosotros ahora mismo. Gracia y paz a todos vosotros, Iglesia de Vida Cristiana. La gracia es muy importante en nuestra vida. Y la paz también. Porque si no tenemos gracia, somos unos desgraciados. Es lógico, ¿no? Sí. Y así no vamos bien. Necesitamos la gracia de Dios abundantemente. ¿Y qué decir de la paz? Si no tenemos paz es que estamos atribulados, estamos atormentados. Detrás de esa puerta hay mucha gente así. Y lamentablemente de esta puerta hacia adentro a veces también hay mucha gente que no está disfrutando de la paz de Dios. Y necesitamos gozar de la paz de Dios, porque es un privilegio. El príncipe de paz que estuvimos estudiando el mes pasado en Isaías, el otro mes. El príncipe de paz tiene que gobernar nuestra paz. En Isaías 26:3 dice: tú, Señor, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. No ha confiado en sí mismo, ni en el hombre, ni en la mujer, ha confiado en el Señor. Y por lo tanto el Señor le guardará en completa paz. Así que el saludo de Pablo es: gracia y paz a todos vosotros. Los temas tratados en esta carta, pues los digo rápidamente. La condición pecaminosa del mundo entero. El mundo entero está en pecado. Y eso lo tratan los capítulos del 1 al 3. La justificación, una de las doctrinas más importantes que tenemos en la vida cristiana. La justificación, capítulos 4 y 5. La santificación, capítulos 6 al 8. Israel como pueblo de Dios, capítulos 9 al 11. Dios no ha acabado con Israel, ha hecho un paréntesis, lo veremos en su día. Y luego volverá a Israel será salvo, todo Israel será salvo. Y capítulos 12 al 16, nuestro servicio espiritual. Ahí viene la parte práctica de esta epístola. Tiene una parte, dijéramos, teórica o doctrinal, que va del 1 al 11, y una parte práctica del 12 al 16. Tiene 16 capítulos y ahí acaba. Y por última parte, la conclusión de la carta. Hay dos conclusiones en esta carta. La encontramos en el 15:33. Romanos 15:33 dice: y el Dios de paz sea con todos vosotros. Ahí estamos otra vez con el Dios de paz. Sea con todos vosotros. Amén. Y luego en el 16:24 dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con algunos de vosotros. Ay, perdón, con todos vosotros. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. ¿De acuerdo? Con todos vosotros. Veamos ahora el contexto histórico que rodea a este ambiente cuando en el siglo I Pablo escribe esta carta. Bueno, no se sabe exactamente quién escribió esta carta. ¿Quién fundó la iglesia de Roma? La carta la escribió Pablo, pero ¿quién fundó la iglesia de Roma? Pablo no la fundó. Ya estaba cuando Pablo fundó la iglesia de Éfeso, la de Tesalónica, la de Corinto, la de Filipos, etc. Fundó varias iglesias, pero la de Roma ya estaba fundada. Y probablemente fueron cristianos judíos desconocidos los que llevaron el Evangelio a esta ciudad, la más poderosa de su época. Le llaman la ciudad eterna a Roma, la ciudad de las 7 colinas también. Bueno, pues sabéis que en el libro de los Hechos menciona que en el día de Pentecostés había mucha gente de varios países, al menos menciona 11 nacionalidades que estaban ahí. Medos, persas, elamitas, del Ponto, de Galacia, etc. Menciona varios. Y menciona también de Roma, dice, y hay algunos romanos residentes. Ahí, en el día de Pentecostés, ¿dónde? En Jerusalén.
Habían ido de Roma a Jerusalén. Entonces allí recibieron se convirtieron y muchos recibieron el Espíritu Santo aquel día, y luego se fueron, esos romanos, se fueron otra vez a su ciudad, Italia, Roma, al Imperio Romano, y allí se piensa que llevaron la fe cristiana a Roma y fundaron, pues empezó con un grupo pequeño, quizá un grupo casero, y poco a poco se fue fundando la Iglesia de Roma. En Romanos 1.8, ¿lo pones, por favor? Romanos 1.8 dice: primeramente doy gracias a Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. La iglesia de Roma era una iglesia importante, una iglesia creciente y numerosa. Dice que su fe se estaba expandiendo por todo el mundo conocido. En Romanos 15, del 19 al 32, esto no vamos a leerlo, el apóstol dice con claridad que él está llegando al fin de su ministerio, ya era mayorcito, había estado por más de 20 años predicando el Evangelio por toda Asia Menor, por toda la zona esa de Grecia, Macedonia, Ilírico, todo eso, la parte del Oriente Medio y Asia Menor. Y había predicado desde Jerusalén hasta todos los alrededores, hasta la zona de Ilírico. El Ilírico lo he buscado, digo, ¿dónde está esto? Pues está justo encima de Grecia está Macedonia, y encima de Macedonia está Ilírico, ¿vale? Entonces pilló una gran franja desde Jerusalén, lo que es Palestina, toda Asia Menor, hasta llegar a Ilírico, la parte superior de Grecia. Tremendo. Y dice que ya no tenía más campo en esa zona, lo había llenado todo del Evangelio del Señor. Él podía haberse conformado, decir, bueno, ya he trabajado más de 20 años en el ministerio, ahora ya me jubilo y que sigan los demás, la nueva generación, ¿no? Pues no. Pablo estaba insatisfecho y él quería llevar el Evangelio a la otra parte del Imperio Romano, es decir, a España, la península ibérica, que se llamaba Hispania en ese momento y que estaba invadida por los romanos y tenía su capital en Tarraco, que es la actual Tarragona, ¿de acuerdo? Entonces él tenía esos deseos de llevar el Evangelio y dice que había llenado todos los alrededores y ahora quiere hacer algo más. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es el motivo que ocasionó esta carta que él escribió? ¿Cuál es el propósito por el cual escribió? Pues este es el motivo. Pues que vio que su ministerio en las regiones orientales del Imperio Romano ya se había agotado, ya había hecho su faena, y ahora quería buscar nuevos territorios para conquistar en el nombre del Señor Jesucristo. Su atención se dirigió a España. Qué curioso, ¿eh? España se menciona 2 veces en la Biblia, y la menciona en el libro de Romanos, capítulo 15, versículos 24 y 28. Si quieren los ponemos y vemos aquí nuestro país. 24, cuando vaya a España, iré a vosotros porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez haya gozado con vosotros. Ahora pones el 28, por favor. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Este era el propósito del apóstol Pablo. Y no se sabe exactamente si llegó a España o no llegó. Hace poco se reunieron en Tarragona un congreso de 40 eruditos y llegaron a la conclusión de sí, estudiando todos los historiadores de la época y atando cabos, llegaron a la conclusión de que Pablo había estado unos meses o un año a lo sumo en Tarragona. Bueno, no hay mucha claridad de esto en la Biblia, no lo dice seguro. Tenía el deseo de estar, pero no se sabe con toda certeza. O sea que son cosas de la tradición y de la historia, no se sabe con mucha certeza. Bien, el tema es que si realmente hubiera estado aquí mucho tiempo, España sería de otra manera ahora, estoy seguro. Estaría más llena del Evangelio del Señor de lo que está actualmente. Es posible que Pablo pensara en Roma como su base de operaciones para que desde allí saltara a España y dirigir toda una campaña evangelística, de la misma forma que había hecho desde Antioquía para lanzar sus viajes misioneros a la parte del Asia Menor. Tenía él su cuartel general en Antioquía, pues él necesitaba un sitio concreto desde donde partir sus viajes para seguir alcanzando la zona
del este del Imperio Romano, que en este caso sería la península ibérica. Bien, y contaba con la colaboración de los romanos. Él pensaba llegar a Roma y por eso él escribe la carta, que va como una tarjeta de visita. Está diciendo, les voy a enviar yo esta carta, que me vayan conociendo quién soy yo, Pablo, ¿no? Que vean cuál es mi doctrina, si tengo doctrina sana, y así cuando yo ya me presente personalmente, físicamente vaya allí, ya me conocen. Y entonces les puedo pedir que me apoyen mi ministerio y a ver si podré ir mi sede con mi equipo trabajador para ir a España a evangelizar. Otro motivo por el cual podía haber escrito la carta a los romanos es que él, viendo que tenía que pasar por Jerusalén, que llevaba una ofrenda que tenía que llevarles allí, a la iglesia de Jerusalén, que era una iglesia pobre, él estaba recogiendo una ofrenda por toda la zona de Macedonia y demás, y entonces él pensaba que había problemas en Jerusalén porque había habido mucha persecución. En el año 49, el siglo I, el emperador Claudio había lanzado una gran persecución contra los cristianos, también Nerón, persiguiendo y matando a muchos cristianos. Entonces él pensó, bueno, si voy allí, que tengo que ir a llevar la ofrenda, si muero, si me matan, la tradición dice que murió degollado, ¿sabéis? Y el apóstol Pedro murió crucificado boca abajo, que él mismo lo pidió, porque dice, no tengo la dignidad de morir como mi Señor, así que ruego que me crucifiquen boca para abajo, el apóstol Pedro. Bueno, pues entonces Pablo se piensa que un motivo es decir, bueno, si me matan, yo voy a dejar ahí un legado con toda la doctrina que he ido aprendiendo del Señor, que Él me ha ido revelando, que he ido predicando a lo largo de estos años en las iglesias que he fundado, y que quede escrito. Y aquí lo tenemos, aquí está escrito. Fue listo, ¿eh? Fue como Habacuc, que el Señor le dijo, escribe la visión, escríbela, ¿eh? Y porque se va a cumplir, escríbela. Y es bueno escribirlo porque si no, se nos olvida. Si el Señor te da alguna vez una palabra o te habla, o tienes un sueño, por favor escríbelo porque a las pocas horas se olvida, ¿eh? Así que escríbelo y luego pasarán los años y te acordarás de lo que el Señor te habló. Bueno, algo que le debemos a esta carta también es la defensa de la universalidad del Evangelio. Pablo está defensando que el Evangelio es universal, no es algo que vaya solamente a los judíos, el Evangelio va también a los gentiles, es decir, todos los que no son judíos, nosotros somos gentiles también porque no somos judíos, entonces a los gentiles, la universalidad del Evangelio. Y también hay otro detalle importante, es la relación de la fe cristiana con la ley de Moisés. Él supo unir el Antiguo Testamento con el Nuevo. Eso es un punto muy interesante. El tema básico de Romanos es la salvación, la doctrina de la salvación. Y la presenta en términos de la justicia de Dios, la cual es recibida por fe, y al recibirla, esa fe nos da vida. Dice, mas el justo por la fe vivirá. La fe nos da vida, y nos da vida eterna, y nos da vida abundante. Juan 10:10 lo dice así. Me contó Marina, mi mujer, que cuando ella era jovencita, en la iglesia dieron un cursillo de esta carta a los romanos a un grupo de los jóvenes, un grupo reducido, y que ese estudio la impactó profundamente, le marcó en su vida cristiana. Le hizo tomar más cariño por la palabra de Dios y concretamente por esta carta a los romanos. Yo os animo a que mientras vamos a estar estas próximas semanas estudiando esta carta, que la leamos en nuestro tiempo devocional en casa y que perdamos el miedo que tenemos a veces a todas estas palabrejas que utiliza este libro, como son todas acabadas en on. La justificación, la redención, la santificación, la propiciación, la adopción, la reconciliación, la salvación. En la vida cristiana es preferible estar en on, que estar en off, ¿verdad? Así que tomad esas doctrinas que acaban todas en on, ¿eh? Son positivas, en on. Entonces, no tengamos miedo a esas doctrinas. Mira, algunas palabras nos suenan mucho, por ejemplo, reconciliación. Esa no suena a todo, ¿verdad? Porque ¿quién no se ha peleado con algún amigo, con su pariente, con su parienta, y luego se ha reconciliado? Reconciliación lo entendemos todo muy bien.
Adopción también. Hay padres que han adoptado a hijos, ¿no? Y saben lo que es adopción. Pues Dios nos ha adoptado a nosotros como hijos suyos. Qué bueno, ¿verdad? Nos ha adoptado, nos ha hecho hijos adoptivos. Y así las demás palabras. Ya las iremos estudiando. Esta carta trata de ser más que vencedores en Cristo. Es una carta de victoria. Es una carta que nos da aliento. Y la necesitamos conocer muy bien porque nos explica todas las implicaciones que emanan de la cruz. ¿Eh? La cruz de Cristo tiene muchas implicaciones, más de las que nos pensamos, y es digna de nuestro estudio, y de un estudio serio y profundo. Estos aspectos que he mencionado antes, estas palabras que acaban en on, dimanan todos ellos de la cruz. Él derramó su sangre por amor de nosotros, y Él quiere que podamos disfrutar cada uno de esos aspectos. A veces los estamos disfrutando sin darnos cuenta, porque por ejemplo ya hemos sido justificados, si hemos creído en Él ya hemos sido justificados, y a lo mejor no lo sabemos, pero necesitamos saberlo. Así que perdamos todo prejuicio y temor a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos transforma cuando la meditamos y cuando la hacemos nuestra, es decir, la interiorizamos, esa palabra. Porque la palabra de Dios, como dice aquí en Romanos 1:16, dice: no me avergüenzo del Evangelio, dice el apóstol, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Y dice aquí, al judío primeramente y también al griego. Es por lo que decía antes que había judíos y griegos ahí mezclados en la iglesia de Roma. Pero el Evangelio es poder de Dios para salvación. Por eso antes he leído los casos de estos tres personajes: Lutero, Agustín, Wesley y muchos más. Conozco a un pastor que se convirtió, estaba en una cafetería y había un cenicero encima de la mesa, y dentro del cenicero había un folleto evangelístico, y lo cogió y lo leyó, y con los versículos que ponía allí conoció al Señor y se convirtió. Un pastor, no digo el nombre. Qué interesante, ¿verdad? La palabra de Dios tiene poder para transformar nuestras vidas. Hemos leído testimonios de muchas personas que han empezado a leer la Biblia por sí mismos y poco a poco han ido conociendo a Dios, conociéndole. Y han llegado a un punto en que le han entregado su corazón, le han abierto su vida al Señor y hoy son salvos. No han necesitado ni un pastor, ni un cura, ni un líder religioso, ni un maestro de la Biblia, ni un teólogo. Ellos mismos, leyendo la palabra de Dios, se han convertido, han conocido a Dios. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que en él cree. Y además dice Pablo: no me avergüenzo. No deberíamos avergonzarnos del Evangelio. Parece como que hoy día en nuestra cultura del siglo XXI, como si hubiera quedado así como anticuado y queremos cambiar las formas. Está bien que cambiemos las formas para presentarlo de una forma más atractiva, pero cuidado, no cambiemos el fondo, porque el fondo sigue siendo el mismo: la palabra de Dios, el Evangelio eterno de Dios. Seguimos. Voy a dar ahora una selección de los versículos más conocidos de aquí, Romanos. Y ahora dirás: Tony, no estabas usando la Biblia. Ahora lo voy a usar mucho. 3:10, Romanos 3:10, dice: no hay justo ni aún uno. En otra versión dice: no hay nadie que sea justo. ¿Os suena ese versículo? No hay nadie, ni uno. 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos o separados de la gloria de Dios. Todos han pecado, no hay justo ni uno. ¿Y qué pasa? Justificados, ahora en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro que nos pueda salvar, solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. 5:5, y la esperanza no avergüenza. Fijaos que Pablo no se avergüenza ni del Evangelio ni de la esperanza que tiene. Dice: la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Cuando nosotros nos convertimos, el Espíritu Santo entró en nuestras vidas
Lo mismo que cuando el Espíritu Santo se posó sobre Jesús cuando Juan Bautista le estaba bautizando, sobre Jesús, pues sobre nuestras vidas el Espíritu Santo, y no solamente sobre, sino dentro de nuestras vidas, porque somos templo del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Y Él vive dentro de nosotros. Romanos 10:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. 5:20 mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Tremendo. La gracia siempre está por encima del pecado. Más pecado, más gracia. Pero cuidado, no abusemos de esa gracia. No está puesto para que abusemos. Esto está dicho porque cuando más aumentaba la maldad, el Señor aumentó en gracia, trayendo a su Hijo aquí para morir por nosotros, para que podamos ser salvos. 6:11 dice: consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Consideraos muertos al pecado. 6:14 el pecado no se enseñoreará de vosotros, es decir, ya no tendrá poder sobre vosotros, ya no será vuestro Señor, el pecado. Ahora nuestro Señor es Cristo. Aleluya. 6:23 la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pecado tiene unas consecuencias que son la muerte espiritual. Por eso todo aquel que no tiene a Cristo está muerto espiritualmente. Aunque su cuerpo aún está vivo, pero espiritualmente está muerto. Y el regalo de Dios es vida eterna. No solamente vida aquí en la tierra, sino vida en la eternidad. Y esto es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 7, 24, 25. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y la respuesta que se da a sí mismo es: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Os dais cuenta que todo apunta a Jesucristo? Y además dice Señor nuestro. No Señor de todos, Señor de nuestro, de los que hemos creído en Él. Romanos 8, 28. Ahí está el consuelo de los que están pasando tribulaciones, ¿no? Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas, las pruebas, las dificultades, las carencias, las renuncias, todo nos ayuda bien, tiene un propósito. Romanos 8, 38, 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estoy dando vitaminas, ¿verdad? Ya voy terminando, paciencia. Romanos 10, 9 al 10. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahí está la doctrina de que hay que confesar que tú te has entregado a Cristo. Por eso aquellos que se convierten tienen que dejar la vergüenza, pasar un día aquí al frente y decir: hermanos, os voy a contar mi testimonio. He creído en Jesucristo y soy salvo por Él. Eso suelen hacerlo a veces en los bautismos, está bien, pero mejor sería que lo hicieran el mismo día que se convirtieran, ¿verdad? Porque hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Pues que tengamos un poco de gozo también. Si te conviertes, dínoslo, que nos enteremos los demás, ¿no? Que tengamos fiesta también, no seamos tímidos. Y Tony, me estás saturando ya con tantos versículos. Si no tengo hambre y me estás poniendo muchos platos de comer. Estáis pensando, ¿no? Lo estáis pensando, no lo decís, pero lo pensáis. ¿Por qué me haces esto, Tony? Es viernes, estoy cansado, fin de semana, y me estás llenando la palabra, la mente de la palabra. Es que la palabra dice: la palabra de Dios more en abundancia en vuestros corazones. Tiene que morar en abundancia. Antes de empezar esta reunión había una hermana que me compartía que el Señor la está llamando a tener más comunión con el Señor, más intimidad con Él. Qué bueno, ¿verdad? Quisiera oír eso de todos, de mí mismo también. Bueno, ya os lo digo,
Estoy sintiendo también que el Señor me llama a más, que no me conformo, que necesito tener más hambre de Dios, hambre del Señor, hambre de su palabra. Y me está sacando muchos platos. Es como cuando te invitan a comer y estás ya a reventar y la jefa de la casa va sacando más platos y al final te tiene que decir que voy a enfermar de tanto comer. Bueno, esto pasa con la comida física, pero no pasa con la palabra de Dios, al contrario. Es agua saludable, como dice el himno, saludable para mí. Pidámosle hambre del Señor a Él y de su palabra. Si tú te entretienes mucho comiendo chuches y comida basura, y te entretienes mucho en las redes sociales, en el WhatsApp, en el Facebook, en el Twitter, en el YouTube y en la web, pasando mucho tiempo, esto te quitará hambre de Dios, ¿vale? Te quitará hambre de Dios. Cuando llegues a tu casa y vayas a leer la Biblia, estás ya tan lleno de tantas cosas que ya no tienes hambre de leer la palabra de Dios. Es como estas personas que tienen costumbre de ir a tomar el vermut a la 1 de la tarde un domingo, cuando a las 3 tienen que comer. Y van picoteando los calamares, las olivas, los mejillones y todas esas cosas, y luego a las 3 llegan a casa y está la suegra o la mujer, la que ha hecho la comida, les prepara ahí mucha... Mira, la comida que prepara... Ay, si es que no tengo hambre, si es que no... Claro, si es que has estado tomando aperitivos a la 1. Si estás tomando chuches, no vas a querer comer la palabra de Dios. Así que deja ya las chuches y dedícate a comer alimento sólido. Que no estamos ya para biberones, que tenemos 7 años esta iglesia. Que no estamos para biberones. Comamos alimento sólido, viandas, carne, ¿de acuerdo? Proteínas. Seguimos. Si vivimos para el Señor, estamos en 14:8, si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Qué interesante, ¿verdad? Romanos 12, 1 y 2. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Buena, agradable y perfecta. Así, Romanos 10, 17, así que la fe es por el oír. ¿Y por el oír qué? Por el oír la palabra de Dios. Ahí es donde nos entra la fe, al escuchar la palabra de Dios. Por eso estoy repitiendo varios versículos y no sé si os estáis dando cuenta al escucharlos de que tu fe se está reavivando. O tu fe se está reavivando o me estás cogiendo manía en esta tarde. Una de dos, ¿verdad? Pero si tú tienes atesorada esta palabra de Dios en tu corazón, ahora que te la estoy recordando, te estás avivando y te estás agarrando a esas promesas de Dios. La fe viene por el oír, no los telediarios que te ponen deprimido, que ya nos están cansando con todo lo que está pasando con el Puigdemont y demás. Eso te deprime, pero cuando tú lees la palabra de Dios, te anima, te da fuerzas, te da ganas de luchar y de sobreponerte a tus problemas con la ayuda del Señor. Me queda un versículo nada más de estos, y este es muy práctico, muy práctico. Nos ponemos en pie para oír la sentencia. Ponemos de pie, por favor. La sentencia dice así, la dice Pablo. Romanos 16, 16. ¿Qué dice? Romanos 16, 16. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Ósculo es un beso. Un beso. Es decir, en otra versión dice, con mucho cariño y afecto. Así que os pido, por favor, que os saludéis. Podéis daros un beso santo en la mejilla. En la mejilla. Que aquí no somos novios ni marido y mujer. En la mejilla. ¿De acuerdo? Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Ya podemos tomar asiento. Eso que acabamos de hacer no es ninguna tontería. Hay por ahí gente que va por ahí regalando abrazos. En la Plaza del Sol, en la Puerta del Sol en Madrid, hay uno que va regalando abrazos gratis. Y aquí también, ¿verdad? Gratis. La gente está a falta de cariño. Cuando tu hermano tú le das un abrazo, un saludo, le estás diciendo, hermano, yo te amo con el amor del Señor, porque puedo ver en ti la gloria de mi Rey, como dice una canción.
Cuando yo miro a vosotros, os miro a vosotros, supongo que me veis a mí también, veis un poco de gloria del Señor, poquitita, pero veis algo, ¿no? Entonces, puedo ver en ti la gloria del Señor. Aquel que acabas de saludar ahora, que le has dado un ósculo santo, un beso, es tu hermano y tu hermana en Cristo, si es que realmente ha creído en Él. Espero que sea así. Espero que sea así. Y entonces, porque ha recibido al Señor como su Señor y Salvador. Y puedes ver la gloria de Dios, y viceversa, Él también ve la gloria de Dios en ti. ¿Os habéis dado cuenta cómo la palabra de Dios tiene poder para salvación? Porque al que acabas de saludar, le tocó un día la palabra de Dios, y es salvo. Y al otro, los que están detrás de ti delante, también les tocó la palabra de Dios. No les tocó ningún discurso político, ningún discurso de lo que sea. Les tocó la palabra de Dios y llegaron a conocer al Señor. Por eso la palabra de Dios es poder de Dios para salvación a todo aquel que en Él cree. Y esta salvación se efectúa en 3 tiempos. 3 tiempos. Primero, cuando nos convertimos, o sea, cuando fuimos salvos. Fuimos salvos. En segundo lugar, en la santificación gradual. Estamos siendo salvos. Ahora, en lo que dura nuestra vida cristiana hasta que vayamos con el Señor, estamos siendo salvos. Y en tercer lugar, cuando estemos en la presencia del Señor, seremos salvos. Quiere decir que la salvación será completa y perfecta. Nuestros cuerpos frágiles, débiles y enfermizos serán fuertes, tenemos un cuerpo diferente a este. Por lo tanto, fuimos salvos cuando nos convertimos, estamos siendo salvos ahora en esta vida cristiana y seremos salvos completamente cuando estemos con el Señor. Romanos es la historia de las buenas nuevas de la libertad en Cristo. Tenemos libertad en Cristo. Y también libertad de la ira de Dios. El que no haya creído va a tener que sufrir la ira de Dios. Porque va a haber retribución. Unos van a tener la salvación, el premio de la vida eterna, otros van a tener la condenación eterna. Y ambas son eternas. La vida eterna, la condenación eterna. Ambas son eternas. Qué fuerte, ¿verdad? Pero es real, es así. Así que el Evangelio viene poderoso a nuestra mente y a nuestro corazón para salvarnos de nuestros miedos, nuestros temores, angustias, problemas, martirios, dolores, enfermedades y finalmente de la muerte, que es el último enemigo. La muerte es nuestro último enemigo al cual tenemos que superar. Yo tuve una tía que se llamaba Angustias. Tuve una abuela que se llamaba Martirio. Es que hace un siglo les ponían un nombres así muy sufridores, ¿no? Y tenía una vecina que se llamaba Dolores. Pues todo esto, el Señor ha venido para salvarnos de estas cosas. De las angustias, de los dolores, de los martirios, de las enfermedades y finalmente de la muerte. Querido hermano, por favor te ruego, por la misericordia del Señor, lo digo como Pablo, desecha los prejuicios infundados que puedas tener sobre la palabra de Dios, de que es dura, de que es árida, de que cuesta de entender. Sí es cierto, y hay algunos pasajes un poco difíciles, pero para eso estamos, para perseverar en ellos, para eso están los comentarios bíblicos, el diccionario bíblico, los pastores, los líderes que te pueden asesorar y hacer entender bien esos pasajes. Así que quita esos prejuicios que solamente vienen de Satanás, que es el enemigo de nuestras almas, que te dice, no la leas. Antes la Iglesia Católica decía, siglos atrás, no, solamente el clero puede entender, los obispos, el Papa, los sacerdotes, solamente ellos pueden entender la palabra de Dios. Pues no, la palabra de Dios la puede entender todo el pueblo de Dios. Y eso es lo que sacó Lutero a la luz, que está escrita la palabra para todo el pueblo. Y Jesús dijo, gracias Padre te doy, porque has dado a entender estas cosas a los sencillos, las has ocultado de los sabios de este mundo y las has dado a entender a la gente sencilla, a los niños, a la gente sencilla. Cuando digo conocimiento, de conocer al Señor, tenemos que conocer al Señor, no me refiero solamente a tener un conocimiento intelectual, me refiero a tener una comprensión de quién es Dios. Yo necesito conocer más a Dios cada día. Quién es como su persona, como qué es mi Dios, quién es Dios, y tener una experimentación práctica, es decir,
una experiencia personal con Él día a día. Es decir, un vivir a Dios. Y mejor dicho, te lo digo de otra manera, es dejar que Cristo, o sea, que Dios viva en nosotros y a través de nosotros su vida. Eso es lo que Pablo dice en Gálatas 2:20, ¿lo pones, por favor? Pablo lo entendió muy bien y lo dice de esta manera: con Cristo estoy juntamente crucificado, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué interesante, ¿verdad? Así que dejemos de desviar nuestra atención tras otras cuestiones que poco o nada aportan a nuestro crecimiento y nuestro desarrollo espiritual. Comamos carne y no estemos ya, que ya no estamos para tomar biberones, dejemos ya la leche espiritual, comamos la carne de la palabra de Dios, atrevamos a leer Apocalipsis, ¿por qué no? A lo mejor entendemos un 5%, porque es complicado, pero hay una bendición muy especial sobre él. Leamos Levítico, Deuteronomio, no nos asustemos, vamos a encontrar cosas muy interesantes que nos van a hablar de su palabra, y sobre todo Salmos, Proverbios, los Evangelios. Leamos la palabra de Dios abundantemente. Debemos de centrar nuestras vidas en el señorío de Cristo. Cuando leemos la palabra de Dios nos damos cuenta de que Él quiere ser Señor de nuestras vidas, no solamente Salvador, sino Señor. El señorío de Cristo es fundamental. Yo estoy orando cada día para que el Señor exprese su señorío en cada una de las vidas de los hermanos que están en esta iglesia y también de mí. Que el señorío de Cristo sea una vivencia personal, que Él sea realmente Señor y dueño de nuestras vidas, y para que la palabra de Dios more en abundancia y se exalte en este lugar. More en abundancia en los corazones. Exaltemos la palabra de Dios, porque ella es la que nos transforma la vida, no la transforma en otras cosas, solo la palabra de Dios. Dejemos de dejar de desviar nuestra atención tras otras cosas. Centrémonos en la palabra de Dios. Debemos centrarnos en el señorío de Cristo en nuestra vida, que Él sea nuestro ser. Y así, cuando nos comprometamos con Él, con Cristo, podremos comprometernos con la iglesia, porque no funciona al revés. Si tú no te comprometes con Cristo, difícilmente podrás desarrollar un ministerio efectivo y fructífero en la iglesia. Pero cuando tu vida está comprometida con Cristo, con Dios mismo, podemos ponernos nuestros dones, que no son nuestros, son del Señor, que nos ha dado el Espíritu Santo, a la disposición de la iglesia, del cuerpo de Cristo, que es en este caso Vida Cristiana, esta iglesia local de Benimaclet. Los ponemos a disposición y al servicio de la iglesia los dones que tú tengas, sea lo que tengas. Así que Cristo nos ha llamado a ser santos, nos ha llamado a ser de Jesucristo. La Trinidad entera nos está llamando, como hemos visto aquí en el primer capítulo. Dios nos llama a ser santos, Dios nos llama a un espíritu de santidad, Dios nos llama a ser de Jesucristo y sobre todo a expresar la santidad manifestada en los dones y en los ministerios que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Que el Señor nos ayude, que nos dé la gracia suficiente para poder desarrollar esta santidad de nuestra vida y poder crecer en la gracia de Dios. Que Él los bendiga. Amén.